Good afternoon, everyone. We are entering the final stride of these intense 2 days at BioSpain, and they are going to talk about next generation, but this panel is in Spanish, so muy buenas tardes, bienvenidos. Decía que vamos a hablar en esta mesa en español y se va a hablar de los fondos Next Generation. ¿Es así, verdad? Así es. Bueno, pues tenemos al moderador Juan Luis Romera, asesor en el Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial CDTI. Carlos Artal, a su lado, director general AIMIS. Y José Alberto de la Parte, director de Proyectos Estratégicos en Zabala. Pero también tenemos, por supuesto, de forma remota, no ha podido estar con nosotros, Uxue Itoiz, con nosotros físicamente, pero está. Decía, Uxue Itoiz es directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 del Gobierno de Navarra. Bueno, pues los 45 minutos posteriores son vuestros y estaremos encantados de conocer un poquito más sobre estos fondos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por vuestra presencia. Quería agradecer también a la organización, a Sebio, la oportunidad que nos ha dado de participar en esta mesa, tanto a mí como al resto de ponentes. Os quería comentar un poquito cómo hemos estructurado esta mesa. Lo que vamos a hacer es tener un turno de ponencias cada uno de los que estamos aquí presentes, de alrededor de 10 minutos, y luego, si nos da tiempo, ya que el tiempo va un poco ajustado, tendremos un pequeño debate entre nosotros acerca del objeto de la mesa. El turno de intervención de las ponencias, en primer lugar, CDTI, en este caso yo comentaré cómo CDTI va a utilizar estos fondos de Next Generation. Posteriormente daré paso a Uxue, el Gobierno de Navarra. Después irá Carlos, de AIMIS, y José Alberto, de Zabala, intervendrá en cuarta posición, aunque el último no por ello menos importante y menos interesante todo lo que nos tenga que decir José Alberto. Pues sin más dilación, ya que tenemos un tiempo un poco ajustado, en mi intervención lo que quería transmitir es cómo el CDTI va a utilizar estos fondos que tiene asignados como uno de los gestores de estos fondos de Next Generation. Entiendo que todos los que están aquí y los que nos siguen online conocen a CDTI, pero por si hay alguien que no le es muy habitual el centro, pues voy a hacer una breve introducción de qué es el CDTI. El CDTI es un ente público empresarial que está fundado en 1977. Es una empresa pública, actualmente dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, y que nos dedicamos a promover la I+D+I a nivel empresarial principalmente. Ese es el objetivo del CDTI. Tenemos diferentes ámbitos de actuación. Tenemos un ámbito en el cual lo que hacemos es promover convocatorias y ayudas para promover esa I+D+I empresarial principalmente. Aunque alguna ayuda tenemos que no va dedicada a empresas, la mayoría de nuestras ayudas van dedicadas a promover esa I+D empresarial. Tenemos una parte de asesoramiento y servicio a la que yo pertenezco y tenemos otra parte en la cual lo que promovemos es la internacionalización de las empresas a través de esta I+D, con proyectos internacionales, de cooperación internacional. Habiendo intentado poner en contexto un poquito qué es el CDTI, pues en el objeto de esta mesa entiendo que todos conocéis que estos fondos Next Generation surgen como problemática de la pandemia y para intentar paliar tanto los daños económicos y sociales que se han generado. La Unión Europea puso un dinero, que son estos Next Generation Fund, pero que a cada Estado le toca implementar. Y al Estado español le vienen más de 140.000 millones de euros, que son los que tiene que gestionar. Y existen diferentes gestores, actores, que van a gestionar este tipo de fondos. ¿Cómo los ha articulado el Gobierno español? Pues a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan tiene 4 ejes, tiene 10 palancas y 30 componentes, en los cuales se articula, para poder colocar estos más de 140.000 millones de euros. El CDTI
entra en la componente 17, que está dentro de la palanca 6, relacionada con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Y qué le supone a CEDETI? Pues este año, en su presupuesto anual, le supone un incremento de un 46%. Pasamos a gestionar más de 1.500 millones de euros, 1.546 millones de euros, y las actuaciones que ha puesto en marcha y va a poner en marcha relacionadas con estos fondos las podemos agrupar en 4 grandes bloques. El primero de ellos podríamos hablar de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. También tiene un bloque que va a usar estos fondos para promover la aceleración de pymes intensivas en I+D. Otro bloque para una transferencia proactiva de tecnología, y hay un último bloque que va para programas focalizados. Dentro del primer bloque que hablaba de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad, hemos lanzado una convocatoria, la convocatoria Misiones, la cual está dotada de 141 millones de euros, de los cuales había un apartado específico, 31,25 millones de euros dedicados a proyectos del ámbito biosalud, ¿no? Y esta convocatoria va con cargo a estos fondos Next Generation. Esa convocatoria cerró y está en proceso de resolución de las solicitudes que recibimos. Y de los únicos retos que se identificaban, el único que tenía asignado una cuantía, esos 31 millones de euros, era en el ámbito de la salud. En cuanto al ámbito de la aceleración de pymes intensivas en I+D, tenemos una convocatoria, nuestra convocatoria Neotec, la cual está dotada con un presupuesto para este año de 36,46 millones de euros, que van con cargo también a estos fondos, ¿no? Esto lo que favorece es el poder incentivar, financiar los planes de empresa de estas nuevas iniciativas, y que la aportación por participante va a estar en torno a 325.000 euros como máximo si incluyen doctores, que es una novedad de esta convocatoria, y 250.000 euros si no lo incluyen. Convocatoria que también va con cargo a estos fondos y que ha sufrido un aumento con respecto a la anterior convocatoria, que fue de 25 millones de euros. También tenemos para pymes intensivas en I+D nuestro programa Invierte, en el cual lo que hacemos es, con un inversor homologado, apalancar inversión privada. CEDETI lo que hace es entrar en un ratio de 0,509 con respecto al inversor. Si el inversor pone una cantidad, CEDETI no la supera, y va también con cargo a estos fondos. A diferencia de las anteriores convocatorias que he mencionado, como Neotec y Misiones, que es una convocatoria con unos deadlines, esta convocatoria Invierte, este instrumento Invierte, está abierto. Es decir, se pueden presentar propuestas de coinversión durante todo el año. Y también tenemos una iniciativa, esta no se ha lanzado todavía, se espera lanzar, y está enfocada a aquellas empresas que han recibido el sello de excelencia en EIC, antiguo instrumento PYME, pero que no han conseguido financiación. Pues el centro va a sacar a final de este año una convocatoria para intentar financiar aquellos proyectos empresariales, aquellas empresas que acudieron al EIC y no recibieron financiación, pero sí tuvieron el sello de excelencia. En cuanto a nuestra convocatoria, que va relacionada con la transferencia de tecnología, tenemos 3 iniciativas que se van a financiar con cargo a estos fondos de Next Generation. La primera ha sido Cervera Centros. Es una convocatoria que lanzamos a principios de año con 20 millones de euros y que reforzamos con 15 millones de euros más procedentes de estos fondos Next Generation para promover los proyectos en cooperación con un actor que no es el habitual en CEDETI. El actor habitual en CEDETI, el beneficiario habitual, son las empresas, y en este caso iba dirigido a centros tecnológicos, ¿no? También en el caso concreto de salud había un topic dentro de esta convocatoria de centros de excelencia que promovía que se financiasen proyectos en el ámbito de la medicina personalizada, la rehabilitación y los bioimplantes y la bioimpresión, ¿vale?
Perdón. En el caso de transferencia también contamos con otro instrumento que en cierta forma está relacionado con estos fondos de transferencia. Es nuestro instrumento de proyectos de I+D, pero a diferencia del de centros, Cervera I+D. A diferencia del de centros, estos sí van enfocados a empresas, aunque se le obliga a una subcontratación con centros tecnológicos. Aquí la ayuda no es en subvención, es una ayuda parcialmente reembolsable y existe un fondo de provisiones técnicas que lo que hace es que si alguno de las que pueden acudir a la ayuda requiere de algún tipo de garantías, puede acudir a este fondo. Y este fondo está soportado con cargo a los fondos Next Generation. Por último, comentarles dentro de este ámbito de la transferencia que estamos constituyendo, actualmente estamos en el proceso de selección de gestoras de un fondo Invierte dedicado específicamente para aquellos proyectos empresariales que nacen de la investigación y quieren llegar al mercado. Hemos comentado Invierte Coinversión, ese no era necesariamente para esa etapa. Este sí va a ser para esa etapa. Están seleccionando las gestoras. Me comentó mi compañero que estuvo en una ponencia en el día de ayer, en otra sala, jefe del departamento de Invierte, que están seleccionando entre 2 y 4 gestoras para establecer estos fondos, de los cuales se nutrirán cada una de las operaciones de coinversión. Por último, y por no quitar mucho más tiempo, decir que CEDETI también, con cargo a estos fondos, ha realizado lo que llamamos programas focalizados. Concretamente, hemos sacado una convocatoria de 40 millones de euros para el plan aeronáutico y otra también de 40 millones de euros para el plan de automoción. Como el público objeto de las charlas, ¿no? Y que puede estar viéndonos, ¿no?, de estos sectores, no me voy a detener mucho en estas dos iniciativas, pero simplemente para que conozcan qué es lo que hemos hecho y estamos haciendo con cargo a estos fondos, como CEDETI es uno de los actores. Por tanto, y por último, comentarles que CEDETI lo que está haciendo con estos fondos es realizar nuevas iniciativas que sin ellos no podría abordarlas, así como mantener su actividad habitual del centro. Por mi parte, nada más. Espero que haya ido bien en tiempo y no me haya comido mucho del tiempo que tenemos. Y ahora voy a dar paso a la siguiente ponente, que va a ser nuestra compañera Uxue Iotiz, que es licenciada en Biología por la Universidad de Navarra, que tiene una amplia experiencia liderando proyectos europeos y que desde marzo de 2021 pues es directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos. Gracias, Uxue, y cuando quieras, pues es tu turno. No se la oye. Está en mute. No se te oye, Uxue, me comentan. Igual tienes el micro. A ver, ¿ahora me oís? Ahora. Vale. Disculpad. Vale. Nada, lo primero, buenas tardes a todos y disculpas por no poder estar de forma presencial, porque tenía una agenda complicada que me ha impedido estar a esta hora ahí. Bueno, por mi parte, os quería contar las actividades que realizamos desde la Dirección General, las convocatorias de ayudas y subvenciones que tenemos en torno al I+D y quería un poco ver, bueno, y mostrar la relación que tenemos con Europa y con los fondos Next Generation. Tenemos una convocatoria de ayudas basada en proyectos estratégicos de la S3. Ahora mismo estamos actualizando la S3 y pasará a ser la S4, añadiendo esa S de sostenibilidad. Y tenemos unos sectores estratégicos que son la automoción, la cadena alimentaria, las energías renovables y los recursos, la salud, el turismo integral y las industrias creativas y digitales, en las cuales basamos nuestros proyectos estratégicos de I+D para poder crear impacto en estos sectores que tenemos identificados como estratégicos.
Para nosotros es muy importante que la transferencia de conocimientos sea tanto a nivel de empresa a empresa, empresa-centro tecnológico, empresa-centro de investigación, incluso entre diferentes centros tecnológicos. Por eso los proyectos estratégicos de la S3 lo que intentamos es que siempre sean colaborativos y que siempre haya una transferencia de conocimiento. Tenemos estos retos. Dentro de los retos que os he explicado, que tenemos identificados como fortalezas para Navarra, además, a la hora de presentar proyectos I+D, hemos afinado un poquito más. Por eso tenemos el reto Volta, que es vehículo de cero emisiones, largo alcance y tecnología avanzada. Tenemos un reto también en el que basamos los proyectos, que es el reto Aero, almacenamiento, energías renovables. Y tenemos el reto GEMA, Genómica y Medicina Avanzada, que luego os hablaré un poquito más en detalle de él. El reto ALPES, alimentación personalizada y sostenible, el reto de inteligencia artificial, robótica para el negocio de la sociedad, el reto de soluciones innovadoras en biotecnología para energía y retos sanitarios. Como veis, en el ámbito del ámbito bio tenemos casi 3 retos, ¿no? El GEMA, que se basa en la medicina personalizada, pero muchas veces con actuaciones realizadas basadas en biotecnología, el reto ALPES, que muchas veces también avanzan en este aspecto, y el reto Siberia. Y, por supuesto, tenemos un último reto que no hay que dejar nunca en la I+D, que es el de las ideas disruptivas, el reto IDEA. Estos proyectos son proyectos factores que queremos que generen una disrupción, un cambio. Por eso son proyectos que creemos que tienen que tener un presupuesto mínimo que permita esa colaboración y esa integración de agentes. Son proyectos que duran 3 años y el presupuesto mínimo por proyecto es de 1 millón de euros. Sí que es verdad que los centros tecnológicos en este tipo de proyectos van financiados al 100%, y las empresas deben tener al menos una participación mayor al 60%. Según el tipo de reto, el mínimo varía entre 1 y 3 empresas las que deben participar en cada uno de los retos. Aquí os pongo un poco las cantidades que adjudicamos cada año a cada reto. En total son 12 millones de euros repartidos de la manera que aquí veis. Todos tienen una dotación de 2,5 millones, y el reto IDEAS este año ha tenido 1 millón, pero bueno, a veces van cambiando. Financiamos un 65% para la investigación industrial para la pequeña empresa, un 55% para la mediana y un 45% para la grande. En el caso de desarrollo experimental, van entre un 55 y un 35. Además, en los proyectos que ya han sido cofinanciados por el CDTI, pues podemos ayudar con cofinanciaciones. Fruto de estos proyectos, concretamente en el reto GEMA, bueno, pues en 2017 tuvimos 2 proyectos, NAGEN y Diana, que además consiguieron, en el caso de NAGEN se consiguió un premio para la mejor práctica internacional de medicina personalizada, y que dieron como resultado el crear una estrategia de medicina personalizada en Navarra. Una estrategia que aunó los intereses, las necesidades y las fortalezas de 3 departamentos, como son el Departamento de Salud, el Departamento de Desarrollo Económico, al que pertenezco, y el Departamento de Innovación y Transformación Digital. A día de hoy tenemos la estrategia y estamos aunando esfuerzos para avanzar en aumentar este ecosistema biomédico de forma colaborativa y transversal, como os digo, entre diferentes departamentos. Por otro lado, tenemos ayudas basadas a la I+D empresarial. Estas ayudas están cofinanciadas por fondos FEDER. Estos fondos FEDER, como sabéis, en el caso de Navarra nos corresponde un 50% de cofinanciación en ese avance de Europa de intentar disminuir las diferencias entre los diferentes países, y gracias a estas ayudas tenemos también 12 millones para poder ayudar a las empresas a hacer estos proyectos de I+D. Son proyectos un poco más pequeños en cuanto a cantidad, pero mucho más numerosos en cuanto a número de empresas que hacen uso y se presentan y van innovando. Al final van haciendo I+D. Al final el objetivo es conseguir una mayor competitividad en las empresas. En este caso sí que hay una categoría en que la empresa se puede presentar de forma individual, quizás necesita un I+D que es muy específico para ella y puede hacerlo.
También puede presentarse en colaboración, tiene más financiación en este caso, y también, por supuesto, con transferencia con centros de investigación o tecnológicos. Aquí están un poco las intensidades de ayuda. Vamos a una pequeña empresa en un proyecto colaborativo llega hasta un 80% y el mínimo que podría hacer sería una gran empresa que se presenta de forma individual que tendría un 10%. Y luego, como veis, van siguiendo un poco las diferentes porcentajes que veis un poco representados en la tabla. Además, en el caso de Navarra, tenemos deducciones fiscales para el I+D. ¿Qué se valora en estas ayudas? Valoramos pues, el alcance tecnológico, el grado de novedad, la calidad de la memoria, si hay doctores, por supuesto, y personal investigador, si hay mujeres en el equipo, si está encuadrado en esos sectores que os decía de la S3, si va a llevar con ello patentes y publicaciones y si son proyectos que sean colaborativos. Por otro lado, gestionamos también ayudas que van en línea a ayudar a que las empresas puedan presentarse a proyectos de I+D a nivel europeo, a los antiguos H2020, actuales Horizon Europe, y les ayudamos para que puedan hacer estas memorias y impulsar la participación de las empresas en esos programas. Por otro lado, estamos trabajando también en proyectos, aunque no en el ámbito en el que quizás estamos hablando hoy, de fondos REACT. Tenemos una dinamización de empresas para la ayuda a formación y creación de nuevas empresas y tenemos también alianzas de I+D en transición energética y en digitalización. Digitalización es un sector muy transversal y también muy importante en el sector biotecnológico. Y con los fondos Next Generation estamos participando en los planes complementarios que se han elaborado en el Estado y que se está trabajando de forma territorializada con las comunidades autónomas. Actualmente estamos desarrollando los programas y en el caso de Navarra estamos participando en un plan complementario basado en hidrógeno verde junto a otras comunidades autónomas y en un plan complementario de agroalimentación, ambos financiados con los fondos Next Generation. Y bueno, por mi parte, muchísimas gracias, eskerrik asko, y disculparme de nuevo por no poder estar ahí, que me da mucha pena. Muchas gracias, Usue. Creo que nos has dado una buena visión de todos los tipos de instrumentos y ayudas que gestionáis vosotros desde el ámbito del Gobierno de Navarra. A continuación, doy paso a Carlos Saltal, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma y MBA por la Rotterdam School Management, con más de 25 años de experiencia en el sector de la consultoría en diferentes empresas. Ha fundado 2 startups y actualmente es el director general de AIMIM. Carlos. Muchísimas gracias a todos, la verdad. La verdad es que los fondos Next Generation EU, como decíamos y lo hablábamos justo antes de entrar, tienen una traducción al castellano que es la recuperación, la transformación y la resiliencia, ¿no? Que es nuestro famoso España puede. Llegan en el mejor momento. Desafortunadamente es la respuesta al peor momento, que es la crisis del COVID, pero es el mejor momento para que lleguen, porque lo que suponen, más allá de los 140.000 millones que van a venir a España en diferentes modalidades, lo que suponen es un cambio radical en cuanto a la forma de plantear y percibir la innovación por parte de las empresas en general. Estamos hablando de hacer extensivo a un mercado mucho más grande el conocimiento de lo que es las ayudas a la I+D+I y la inversión en I+D+I. Ha habido una parte ya que hemos superado, que es la parte de recuperación, y a mí la que me gustaría enfatizar, que lo hacías tú también, es la parte de transformación, que nos dará esa resiliencia para el futuro. Lo que ha sido obvio es, durante esta pandemia, lo que ha sido obvio es la necesidad de seguir invirtiendo en I+D+I, en seguir involucrando a las empresas cada vez más en esa inversión. Y realmente con los fondos Next Generation o con esta transformación lo que se pretende es buscar nuevas palancas, tú las ponías encima de la mesa, y nuevas metodologías para poder acceder, para que las empresas puedan acceder cada vez más a esos fondos, cada vez más empresas, de una forma diferencial y se produzca un progreso realmente relevante. Cuando antes, en muchos casos, lo que había es un desconocimiento muy grande. Yo
tú has hablado mucho detalle, creo que todos tenemos todo el detalle, se ha hablado mucho en general, pero a mí lo que me gustaría hacer aquí es un llamamiento. ¿Vale? Históricamente, en España hemos aprovechado solamente el 34% de los fondos europeos que nos llegan. Esto es un dato histórico real. Y lo que yo quería hacer aquí es un llamamiento a la colaboración para que no nos pase esto. Tenemos 140.000 millones de euros, lo que tenemos que hacer es establecer puentes entre competidores, entre consultoras, entre empresas, entre administraciones públicas, para sacar el máximo de esto, para que esa transformación sea una realidad. Esto no va de partidos, no va de lados, no va de opiniones, va de arrimar el hombro y aprovechar para sacar todo esto adelante. Y como ejemplo, yo creo que el entorno en el que estamos. Hoy estamos en Navarra, es un polo tecnológico, es un polo de I+D+I en España, y además estamos en Biospain, que es uno de los eventos en el sector biotecnológico de la I+D+I. Es un ejemplo claro de lo que supone la inversión en I+D+I, y aprovecho para dar las gracias tanto a Sebio como a Biospain por nuestra presencia aquí, por supuesto a Pamplona, que nos sentimos en casa cada vez que venimos. Pero realmente es un ejemplo muy claro. El sector biotecnológico en España, con datos de Asebio, y los leo para no equivocarme, en 2020 se superó el 1% del Producto Interior Bruto en términos de inversión en el sector biotecnológico. Estamos hablando de más de 151 millones de euros movilizados en capital privado, que es más de 48 millones de incremento con respecto al año anterior. Estamos hablando de un sector que es netamente aportador en I+D+I y en valor a nuestra empresa, a nuestra economía. Y todo esto en plena pandemia. Entonces, es un ejemplo de cómo esa innovación genera crecimiento, genera competitividad, que genera un incremento de competitividad que tenemos que buscar y que tenemos que apoyar. Y vuelvo a remitirme a mi llamada a la colaboración. Tú lo has dicho hace un minuto, los fondos, tanto en el Ministerio de Ciencia e Innovación, donde depende de CEDETI, se van a incrementar casi el doble, pero no solo el CEDETI, sino el Instituto de Salud Carlos III, etcétera. De hecho, nos vamos a 3.200 millones, que supera casi en un 100% lo que teníamos en el 2020. En el Ministerio de Industria, más de 4.800 millones, que es un 74% del presupuesto del 2018, donde están además lanzándose todo el instrumento de los PERTES, los famosos, que además sé que vas a detallarlos en concreto después, con lo cual no voy a pararme mucho, pero que es una forma nueva de hacer las cosas. Tenemos el vehículo eléctrico con 24.000 millones de presupuesto, con una inversión muy fuerte por parte del sector privado. Pero luego están el de salud de vanguardia, están el proyecto MEDES del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estamos hablando de 17.000 millones de euros. Lo que quiero decir es, hay otros PERTES, la cadena agroalimentaria, aeroespacial, y luego la digitalización, dependiendo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que son 4.230 millones de euros. En muchos casos son medidas transversales que van a afectar a todas las industrias, donde va a haber oportunidades para todos. Entonces, lo que son cifras esperanzadoras, donde lo que tenemos que buscar realmente es esa colaboración entre instituciones, empresas y consultoras para sacar el máximo, para que se maximice el impacto de lo que puede llegar a las empresas finales. Y para eso lo que hace falta es transparencia y franqueza por parte de las empresas, por parte de los proyectos, por parte de las consultoras a la hora de pedir esos fondos a la administración y de hacer planteamientos realistas que sean financiables, que sean realmente capaces de ser justificados a posteriori con éxito y que no planteen problemas en su ejecución. Y esto es una responsabilidad que nosotros, las consultoras, tenemos en este mercado en este momento, porque al final somos nosotros los que acompañamos a las empresas a llevar proyectos a las instituciones. Y a mí me gustaría apelar, por último, porque no me quiero alargar mucho, pero me gustaría apelar a ese espíritu de colaboración que existe en Biospain y que hemos visto estos 2 últimos días, que es el de vamos a sentarnos todos juntos y vamos a ver cómo sacamos esto adelante con el máximo impacto, porque realmente la oportunidad es única y lo que tenemos que hacer es no desaprovecharla. Gracias. Muchas gracias, Carlos. No puedo estar más de acuerdo contigo en esa necesidad de I+D que nos ha demostrado este periodo de pandemia, esa necesidad de no desaprovechar esos fondos que nos vienen, y también estoy de acuerdo que este sector, este ecosistema que tiene la biotecnología, es un ecosistema muy válido para que de aquí nazcan muchos
propuestas de I+D porque lo tienen implícito en su ser. Todas las empresas que componen Asebio y que se acercan a este BioSpain son empresas netamente inversoras en I+D y desarrolladoras de productos, con lo cual estoy de acuerdo con las apreciaciones que has hecho, así que muchas gracias. Damos paso ahora a José Alberto de la Parte, que es ingeniero industrial en especialidad de técnicas energéticas por la Universidad del País Vasco y diploma de estudios avanzados por la Universidad Pública de Navarra. Actualmente es director de proyectos estratégicos en Zabala Innovation Consulting y lleva más de 2 décadas en esto de la I+D, ha apoyado más de 100 propuestas en diferentes ámbitos, más de 1000, propuestas, que es un número muy relevante, en diferentes ámbitos y en diferentes tecnologías, con lo cual seguro que es de muchísimo interés tanto tus aportaciones como la ponencia que nos vas a realizar. Gracias. Vale, muchas gracias, Juan Luis. Yo, si me permitís, casi prefiero ponerme de pie porque así hablo más cómodo y yo creo que nos veis mejor. Bueno, muchas gracias a BioSpain y a toda la organización por este evento, por invitarnos. Yo sí que me voy a apoyar en una presentación porque lo veo un poco más interesante. Vengo de Zabala, una pequeña presentación de Zabala. Somos una consultora con más de 35 años de historia y 350 profesionales, que nuestra sede central está aquí en Pamplona, es ese edificio que aparece ahí en la foto, pero tenemos 13 oficinas propias distribuidas sobre todo por España, pero también en Bruselas, Francia, Reino Unido y Colombia. Y bueno, que trabajamos, como ha dicho Juan Luis, en muchos proyectos, 2.000 propuestas nacionales al año, más del 10% de los proyectos más o menos que se aprueban en CETI pasan por nuestras manos, con clientes nuestros, y en proyectos europeos, pues que también, por ejemplo, en H2020 presentamos más de 800 propuestas. Vale, como estamos a hablar de números, pues ya se ha dicho más o menos que va a llegar mucho dinero, 750 millones el Next Generation, de 2 grandes paquetes, el RFF y el REACT-EU. Pero bueno, se va a resumir que a España van a llegar unos 82.000 millones de euros de subvención y 70.000 millones de préstamo. Entonces, lo que se está ejecutando ya desde este año 2021 son los primeros 82.000 millones de euros. Los REACT-EU se están yendo sobre todo para temas de cohesión a través de los gobiernos autonómicos y los otros son los que pueden llegar más hacia el tejido productivo, las empresas, los organismos de investigación, etcétera, las infraestructuras y tal. Como ha dicho Juan Luis, pues hay 10 políticas palanca distribuidas en 30 componentes. Hay para el ámbito biosalud, pues he marcado las que me parecen que pueden tener más referencias con el sector biosalud, que son la componente 12, 13, la 16, 17 y 18. Como ha dicho Juan Luis, la I+D donde está CETI es en la 17. Sí que me gustaría un poco dentro de, si cogéis el plan de recuperación España Puede, que es un documento gordo, por decirlo así, pues hay 2 que igual para focalizarlo un poquito en el ámbito nuestro, la componente 12, en la inversión 2, que es donde estaría el potencial PERTE de salud, que lo está liderando el Ministerio de Ciencia e Innovación, donde ya se sabe un poquito cómo, hasta que no salga no es ciencia cierta, pero bueno, que va a haber como 3 grandes pilares, un pilar del área científica, otro de la salud digital y otro de la industria de la salud, medicamentos esenciales y estratégicos. Y luego la componente 17 en la inversión 6, donde está la I+D, pues dentro de ese gran paquete hay 527 millones de euros para salud. Y hay varios programas que están ahí enumerados. Uno de ellos, el que ha comentado Juan Luis, de misiones de I+D, medicamentos, terapias avanzadas, son 31 millones de euros, que ya ha salido en misiones y ya está en evaluación. O sea, lo que quiero decir también es que las convocatorias con fondos de Next Generation ya están en camino, ya se están ejecutando. Entonces, es importante estar informados para aprovechar y si tenemos algún proyecto que encaje, pues solicitar la financiación correspondiente. En general, las ayudas que van a venir con estos fondos, que algunas empresas o entidades están pensando que les van a dar unas intensidades muy grandes, pues lo que se está oyendo es que van a ir todas con el Reglamento General de Excepción por categorías, es decir, las intensidades de ayudas van a ser similares a las que se han venido dando para ese tipo de proyectos en 2020, 2019 y anteriores. Dependiendo de si el proyecto es de I+D, pues tendrán las intensidades habituales que está dando CEDETI, si es de inversión,
pues tendrá unas intensidades como las que han podido dar a la inversión productiva, o si es de medio ambiente, eficiencia energética, pues las que correspondan. Es decir, que va a haber un poco el marco de ayuda, va a ser de intensidades similares. Lo que va a ocurrir, pues como hemos hablado anteriormente, es que va a haber más fondos, 10 veces más fondos de lo que ha venido habiendo habitualmente en la historia, más o menos. Entonces va a haber pues, más oportunidades. Habrá proyectos que antes igual se quedaban en lista de espera, pues que se van a poder aprobar y que van a tener también su ayuda. Y entonces, lo único diferente o más novedoso que igual sí que me gustaría resaltar es la figura de los PERTEs, que son como grandes proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, que sí que es una figura nueva, pero bueno, ya se va viendo un poco cómo estamos todos elucubrando el que será un PERTE, pero bueno, ya se va viendo un poquito en qué consiste, ¿no? Los ministerios, en particular, yo voy a hablar sobre todo de Mincotur, Ministerio de Industria, porque es el que más avanzado tiene su posible PERTE, pero que sepamos que va a haber otros PERTEs de otros ministerios. Pues los ministerios sacaron a principio de año las manifestaciones de interés, las MDIs, de ahí recopilaron un poco la demanda del tejido productivo y económico de España y en base a eso han ido articulando una serie de mapas de prioridades y, bueno, por ejemplo, el PERTE que más avanzado está es el PERTE de vehículo eléctrico y conectado, el PERTE BEC, que luego hablaremos un poquito, ya se aprobó en Consejo de Ministros el 13 de julio y ya va publicando eso un poquito más en detalle en qué va a consistir, pero que sepáis un poquito que ya pues hacia noviembre y diciembre de este año se publicará la convocatoria de PERTE, que será una convocatoria abierta donde podrán concurrir los consorcios o las empresas que, según las normas que rija la convocatoria, con una convocatoria abierta y transparente, como no podía ser de otra manera. Entonces, bueno, dentro del componente 12, como ya se ha citado anteriormente, hay unos 3.700 millones de euros y uno de los ámbitos, aquí estarán los PERTE, y uno de ellos, además de la automoción agroalimentaria, etcétera, está el de salud, el e-health, hacia una salud avanzando hacia la innovación, la investigación y la asistencia y el empoderamiento del paciente. Pues ahí va a haber un topic, un PERTE específico que luego veremos, bueno, va a ser el del MICIN, ¿no? Pero el que más sabemos ya un poquito es el PERTE, que el de vehículo eléctrico y conectado. Ya lo que se ha trasladado a raíz de lo que se aprobó en Consejo de Ministros en julio, pues es que un PERTE va a tener como varias medidas, no va a ser una única convocatoria, sino que va a ser un paraguas de convocatorias que va a recoger medidas transformadoras por un lado y medidas facilitadoras por otra. Entonces van a salir una batería de convocatorias, aunque va a haber una muy gorda de 2.975 millones de euros, que es un poco la del PERTE gordo, han salido otras, como la del PTAS, del Plan Tecnológico de Automoción Sostenible, que ya cerró el pasado 2 de septiembre y con 40 millones de CEDETI. Por ejemplo, los programas MOVES, que estaréis habituados en los que estéis pensando en comprar coche eléctrico, etcétera, pues esos también son parte del PERTE de vehículo eléctrico. Bueno, entonces va a movilizar, como ha dicho Carlos, 24.000 millones de euros entre la financiación privada y la pública, ¿vale? Entonces, un poquito para que nos ubiquemos, que ya están saliendo convocatorias, algunas han cerrada, otras están abiertas y otras se van a abrir en breve, ¿eh? Por ejemplo, la de noviembre y diciembre. Ahí va, perdonad, que le voy para atrás. Y bueno, entonces, resumiendo, próximos pasos. Está ya saliendo las convocatorias y las líneas de trabajo. Mucho dinero también va a ir vía licitaciones, concursos públicos de obras y servicios que van a sacar las administraciones, que también es una oportunidad para las empresas. Mucho va a ser convocatorias de ayudas. Y bueno, lo que os animamos, como hemos dicho también Carlos y Juan Luis, bueno, que os identifiquéis vuestros proyectos, nos posicionemos de manera eficiente con lo que va a salir y hay que preparar las propuestas muy bien para que encajen en lo que van a salir con transparencia y publicidad y concurrencia competitiva en muchos casos y ejecutar los proyectos. Y básicamente lo que decimos es esta estrategia de tener una planificación en cada organismo o cada empresa, tanto de licitaciones públicas, de subvenciones, de cómo puedo acudir, si es el caso, a un PERTE de manera individual o en consorcio, tener una clara estrategia de comunicación y de información. Ya os pongo, por ejemplo, hay un grupo de LinkedIn donde podríais suscribiros para estar atentos de todo lo que va saliendo, o la propia página web del Gobierno de España, de planderecuperación.gov.es. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto, por esta visión global
que nos has dado sobre estos fondos, que me parece que complementan las visiones tanto regionales que comentaba el Gobierno de Navarra como de uno de los gestores que le toca solo una parte, ¿no?, de esa gestión. Gracias a tu exposición hemos podido ver esa foto general y esos ejemplos de cómo ya están ejecutando diferentes PERTEs. Como vamos bastante bien de tiempo, podemos establecer pues una especie de debate. Yo tenía preparadas una serie de preguntas que voy a empezar en este caso por Uxue, que está online, y quería comentarle que ella nos ha comentado diversas convocatorias que gestionan y me parece oportuno hacerle un par de preguntas. Concretamente, ¿cómo piensan que se puede conseguir esa innovación empresarial y éxito en estas convocatorias de I+D que gestionan? Y otra para mí también muy interesante, que la comentábamos, y es que aquí hay una serie de dinero, pero ¿cómo se da continuidad a los proyectos tras acabar ese periodo de financiación? Porque esto va a ser un empuje. Todas estas iniciativas consisten en poder poner en marcha, pero luego hay que darle continuidad. Y me gustaría saber la opinión de Uxue en estos dos aspectos, de cómo conseguir esa innovación empresarial con estas convocatorias y cómo dar continuidad. Cuando quieras, Uxue. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que es muy importante que para que podamos tener esa transferencia de conocimiento, podamos tener un tejido empresarial que crea en la innovación, y para eso desde los gobiernos tenemos que ayudar a esa tracción. Creo que la triple hélice es importante, creo que tenemos que cuidarla y creo que tanto administración como centros tecnológicos como empresas tenemos que tirar hacia ser cada vez más tecnológicas y más innovadoras, y fomentar esa I+D que nos va a hacer en el fondo más resilientes ante cualquier incertidumbre. Y una cuestión muy importante es cómo darles continuidad. Ahora mismo tenemos, creo, gracias a la crisis que hemos vivido, gracias al peor momento que hemos vivido, como decías, la mayor financiación que nos viene para intentar recuperarnos y que nos va a hacer esa palanca para hacer muchos cambios transformadores en nuestra sociedad. Y para eso creo es muy importante que verdaderamente sean palancas que inicien ese cambio, pero que luego no haya una caída, ¿no?, conforme se vayan perdiendo los fondos, sino que consigamos mantenernos en una escala en la que ya hemos conseguido innovar, en la que hemos conseguido tener empresas que apuestan por el I+D y que pueden dar continuidad a esos I+D. Se han hecho más fuertes, se han hecho más resilientes, van a poder seguir invirtiendo y seguir apostando por el I+D, y tenemos que estar ahí para seguir apoyando todas las instituciones públicas en ese avance. Gracias, Uxue. No puedo estar más de acuerdo contigo en que una de las cosas más importantes es sembrar con estos fondos, pero que no se quede ahí, sino que realmente luego esas empresas que gracias a estos fondos empiecen a hacer esa I+D, luego lo interioricen y sigan haciendo esa I+D, haya tantos fondos o no haya tantos fondos, intentar también nosotros proveer y movilizar las ayudas que tenemos para acompañarlas en ese camino. En el caso de Carlos, me gustaría saber tu opinión de cómo pueden las pymes aprovechar la llegada de estos fondos, y aprovecho también, te hago otra, me contestas las dos, y es que ya que nos encontramos en un foro como el de hoy de biotecnología, con una cantidad de empresas del sector que nos están siguiendo interesadas, ¿qué mensaje le lanzarías a esas empresas del sector biotecnológico de cara a estos fondos? Yo lo primero que diría es que va a haber muchísimas oportunidades, aunque tengamos un nivel de indefinición alto todavía en cuanto a cómo se van a estructurar y cómo se van a desarrollar. Va a haber oportunidades muy importantes para que las pymes puedan aprovechar todo el dinero que llega a Europa, todos los fondos que llegan de Europa. Yo coincido, lo que tenemos que hacer lo que tienen que hacer las empresas es estar con los ojos muy abiertos, estar muy vigilantes, seguir muy de cerca cuál es la evolución, cuáles son esas convocatorias en concurrencia competitiva que van a ir saliendo,
y apoyarse, y insisto en esto mucho porque va a ser crítico, apoyarse mucho en las consultoras para realmente hacer propuestas de mucho valor añadido que tengan una capacidad de justificación muy buena de cara a su presentación y a su posterior validación en Europa. Y en concreto, me preguntabas por el sector biotecnológico, obviamente estando en Biospace no puede ser de otra manera, aunque se perciba cuando ves los números más grandes que no existe un enfoque dirigido hacia la biotecnología como tal, en concreto no hay un PERTE todavía, no se visualiza, hay unas pequeñas cantidades un poco más pequeñas. Lo que sí que es cierto es que va a haber muchísima inversión en esas otras medidas habilitadoras, en esas tecnologías habilitadoras y en esas medidas transversales de las que las empresas biotecnológicas van a poder aprovechar muchísimas de esa financiación que va a llegar. Estoy hablando fundamentalmente en todo lo referido a la digitalización y a las tecnologías relacionadas con la biotecnología. Sí, es cierto, como tú bien dices, que la biotecnología es transversal y no hay un PERTE de biotecnología, pero es que la biotecnología está en la salud, está en la alimentación, está en los materiales, con lo cual no se tienen que asignar a una temática concreta, sino que va a haber oportunidad para empresas biotecnológicas en diferentes convocatorias de diferente naturaleza, porque es un sector muy transversal que toca numerosos ámbitos. Pues en el caso de José Alberto, también como vamos con tiempo, aunque bueno, tendríamos que acabar a 45, me han dado un poco más de tiempo, pues sí que me da tiempo a formularte también un par de preguntas que creo que nos pueden ayudar, sobre todo a clarificar. A mí me parece muy interesante esa visión global que has dado, con lo cual una de mis preguntas para que la transmitas adecuadamente a todos los que nos están oyendo es ¿qué tipos de organismos son los españoles los que van a canalizar estos fondos, ¿no? Para que la gente que nos ve aquí ha visto a CEDETI, ¿no? Ha visto al Gobierno de Navarra, pero quería que tú les indicases qué tipo de organismo, así como aprovecho para hacerte otra pregunta adicional, y es que ¿cómo ves tu opinión de que las empresas y entidades también puedan ser beneficiarias de esta ayuda? Y si tienen previsto abordar un proyecto de inversión, ¿cómo deberían estructurarlo? Sé que son tres preguntas, sé que es un pequeño atraco, José Alberto, pero si me permites... Vas a la cabecera del río y al final del río. Sí, sí, vale. sí. Bueno, ¿cómo se van a canalizar estos fondos? Pues en principio lo que se está viendo es que se está canalizando, aunque el que decide y el que maneja pues, es el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene interlocución con Bruselas, para que lo entendamos. Se está canalizando desde el Ministerio de Hacienda con los ministerios del Gobierno de España. Estos ministerios, a su vez, pues tienen organismos como CEDETI, que van aguas abajo en cascada, pues derivando los fondos, o a través de las comunidades autónomas, pues Pedro Sánchez dijo como que aproximadamente el 50% de los fondos Next Generation se canalizaría a través de las comunidades autónomas. O sea, que entonces va a llegar a las comunidades autónomas, va a llegar también a los organismos tipo CEDETI, pero en resumen van a ser los ministerios, Ministerio de Industria, Ministerio de Ciencia, Ministerio del MIDMA, de Fomento Antiguo, los que van a canalizar estos fondos en licitaciones de obras públicas, de servicios, o sea, pues hacer autopistas o sea, licitaciones en convocatorias de ayudas. Y en algunos, lo más novedoso es lo de los PERTE, que es un poco una mezcla de gran proyecto con inversión, gasto y actores público-privados. Y luego las empresas, ¿no? ¿Cómo lo atacamos? Bueno, pues al final es un tema también, como he dicho, se va a canalizar en convocatorias. Pues va a haber ayudas a I+D como las que movéis desde CEDETI. Pues cada empresa tiene que ver yo qué gastos de I+D preveo 21, 22, 23, incluso hasta el 26, que podría durar un proyecto financiado con Next Generation, qué gastos, que si tengo algún proyecto concreto que encaje, pues ahí entran gastos. Luego inversiones, pues si hay inversiones, que ayudas a la inversión, va a ver si va a ser inversión medioambiental para reducir el consumo energético en renovables, que van a tener unas intensidades y unas convocatorias, como por ejemplo las que está moviendo ahora IDAE. IDAE está muy activo
he citado antes el MOVES, pero está saliendo continuamente ayudas a mejora de inversiones industriales en eficiencia energética, etcétera, o de otro tipo. Y luego inversiones productivas, pues desde hacer una nave con su terreno y su fábrica, eso también va a haber líneas de ayudas. Están incentivos regionales, o aquí en Navarra tenemos las ayudas a grandes empresas o a pymes industriales que también buscan ese tipo. Entonces, resumiendo, hay que estructurar el plan de cada empresa y trocearlo. O sea, no va a ir todo en un único expediente, sino que hay que trocearlo en I+D, en inversiones medioambientales y en inversiones productivas o industriales. Pienso un poco que sería un poco la estrategia. Muy bien. Pues muchas gracias, José Alberto. Yo creo que es una visión muy acertada de que no todo encaja en un sitio, sino que en función de las necesidades pueden ir a una o varias convocatorias. Bueno, pues como vamos bastante bien ajustados a nuestro tiempo, yo voy a intentar hacer un resumen de lo que hemos hablado en la mesa de hoy para finalizar. Lo primero, decir que hemos visto las diferentes oportunidades que hay, tanto de una visión global que nos ha permitido ver tanto Zabala con José Alberto como Carlos con Amjin, dándonos esa visión, ¿no? Y ese incentivo de que no dejemos escapar esta oportunidad. Es una muy buena oportunidad, dándonos esa visión a nivel regional con todo el abanico de ayudas que tiene en este caso el Gobierno de Navarra, y dando un ejemplo desde el punto de vista de CEDETI de cómo es una entidad que ya se ha puesto a gestionar estos fondos, ya ha sacado convocatorias, algunas están pendientes de resolución, muchas de ellas están cerradas y otras están por sacarse, ¿no? Como es lógico en unos fondos que son plurianuales y que no tienen por qué comprometerse todos en el primer año. Hemos intentado hacer un resumen de las oportunidades más interesantes. Hemos tratado de dar esa visión que comentaban, tanto de que no se dejen escapar, de que la cooperación es necesaria y de que la biotecnología es uno de los sectores transversales que pueden acudir en masa a las diferentes iniciativas que surjan, y tal y como decía José Alberto, que no tiene por qué todo entrar en un mismo convocatoria, en un mismo paquete, sino que puede que una empresa pueda acudir a varias de las iniciativas que hay para intentar aprovecharse o financiar lo que tiene dentro de su plan de negocio, ¿no? Pues por mi parte nada más. Quería dar las gracias a los ponentes que me han acompañado, al público asistente, porque era una hora quizá no muy buena. Después de una comida no siempre es una hora ideal, digamos, para hacer este tipo de ponencia, y por supuesto a los que nos están viendo online. Y por mi parte nada más. Gracias a todos bueno, entiendo que la próxima sesión empieza a las 5 de la tarde, no han comentado, con lo cual les animo a todos a que estén atentos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Y gracias a Biospain. Muchas gracias.